Vamos a empezar entonces con todo el tema de la carcinogénesis y posteriormente vamos a ver el tema de la genética de población, ¿vale? Que es lo que nos daba. Habíamos estado viendo lo del ligamiento, el fenómeno del ligamiento, los genes ligados y cuando estaban o no ligados y cómo se calculaba las frecuencias de recombinación y cómo se usaban. Y hace 2 clases o algo así habíamos visto todo el tema de las mutaciones, pero mutaciones en individuos, ¿vale? Dentro de un individuo. Entonces ahora vamos a ver cómo esas mutaciones van a acabar teniendo un efecto de algún tipo. Vamos a empezar por la carcinogénesis, que sería un poco el efecto malo de las mutaciones, ¿vale? La carcinogénesis no va a ser más que el mecanismo de formación y desarrollo de un cáncer, es decir, cómo se va a formar. El cáncer se va a originar cuando fallan los mecanismos de control de la mitosis, los mecanismos de diferenciación de las células normales, ¿no? Estas células lo que van a hacer es recuperar su actividad telomerasa y entonces van a recuperar la capacidad de replicar los extremos, ese problema que os había comentado en la parte de replicación del ADN, ¿no? Que las células perdían un cachito en los extremos y entonces cuando al final, después de muchas replicaciones y muchas divisiones, acababan perdiendo o empezaban a perder parte de ADN constitutivo, entonces entraban en apoptosis y morían, ¿vale? Era una muerte celular programada. Ellas mismas se programaban para morir. Sin embargo, estas células lo que hacen es precisamente todo lo contrario, ¿vale? Comienzan a multiplicarse de manera descontrolada, recuperan esta actividad telomerasa y entonces no entran nunca en apoptosis. Se multiplican y multiplican y multiplican y lo único que se dedican es a comer y a dividirse, a comer y a dividirse, a comer y a dividirse, ¿vale? Agentes carcinógenos, vamos a llamarlos a los agentes responsables de precisamente inducir estos procesos, ¿vale? Lo que van a hacer es provocar mutaciones en los protooncogenes. Los protooncogenes son los genes que van a controlar la proliferación y diferenciación celular. Entonces, los protooncogenes, por acción de los carcinógenos, van a acumular mutaciones, los genes son ADN, ¿no? Entonces van a acumular mutaciones que van a hacer que esos protooncogenes se conviertan en oncogenes. De manera que ya no pueden inhibir ese descontrol de la formación de los tumores, ya no van a poder controlar esa proliferación y hacer que sea de una manera regulada. Este proceso, entonces, de carcinogénesis va a tener una serie de fases, en un proceso evolutivo. Lo primero va a ser la iniciación. Iniciación tumoral va a ser cuando los carcinógenos comienzan a hacer su efecto sobre células normales del tegumento. Vamos a tener las células pues, de la piel o del hígado, lo que sea, que están ejerciendo sus funciones habituales, sus funciones constitutivas, ¿no? Dependiendo del tipo de células, serán unas funciones u otras. Bueno, pues estas células van a tener unos genes y esos genes van a estar expuestos a esos carcinógenos y esos carcinógenos van a provocar mutaciones en los genes que se van a ir acumulando y convertir esas células que son normales en lo que se llaman células iniciadas. Son células que empiezan a dividirse muy rápido y al dividirse lo que hacen es transmitir esa mutación a la descendencia. De manera que, bueno, a pesar de que se están dividiendo activamente, ¿vale? Y están acumulando mutaciones, sí es verdad que pueden permanecer en latencia durante periodos variables de tiempo, ¿vale? Simplemente se están dividiendo. ¿Qué ocurre? Que realmente la cantidad de células que puede tener un tejido, un tegumento, es un número bastante variable. Digamos que hay unos rangos, ¿no? Unos rangos máximos y mínimos que debe tener para considerarse un tejido normal. Entonces, en esta iniciación, a pesar de que las células se están dividiendo y se están dividiendo más rápido, todavía nos mantenemos en esos rangos. No podemos más bien detectar que se esté formando un tumor. Sin embargo, en la fase siguiente, la fase de promoción, las células, por acción de los carcinógenos, van acumulando más mutaciones. Entonces, cada vez se van dividiendo más rápido y, como no mueren, no entran en apoptosis, empiezan a acumularse. Ya hay un número muy alto de células. Estas células, que ya tienen una división tan superior, las empezamos a llamar células promocionadas en vez de células iniciadas. Hay una proliferación, una hiperproliferación de las células en el tejido. Ya se ve que ahí hay una cantidad de células que es algo anormal. Para que os deis cuenta, como factor carcinógeno, puede ser una alimentación desequilibrada o una situación de estrés prolongado, ya puede actuar como carcinógeno. Y eso, unido a, por ejemplo, que nos tostemos al sol como lagartijas, va a acumular mutaciones que van a acabar haciendo que desarrollemos un tumor. Por eso hay que tener cuidado con todos los factores de riesgo. La siguiente fase va a ser la fase de progresión. En esta fase, las células,
las células promocionadas que habían hiperproliferado en la fase anterior, ya se convierten en células tumorales, propiamente dichas. Estas células, digamos que tienen ya unas características peculiares, pierden toda su forma, tienen una alteración de forma y de tamaño, ¿vale? Las células pues, de la piel tienen una forma normalmente, ¿no? Las células epiteliales, las células del hígado tienen otra forma, las del páncreas, las de los ojos, etcétera, tienen una forma característica que hace que esas células pertenezcan a ese tejido y puedan formar ese tejido. Las células tumorales pierden esa forma y ese tamaño, lo único que les interesa es crecer y reproducirse, entonces ya no tienen esa citología característica y esas funciones, ya forman simplemente un legado celular que lo único que busca es crecer y crecer. Además, desarrollan una capacidad de invadir a otros tejidos, pues desarrollan la capacidad de la infiltración, se infiltran dentro de los vasos sanguíneos y viajan hasta otras zonas del cuerpo y invaden otros tejidos y además de empezar a crecer en ese propio tejido, transforman a las otras células, a las células que haya en esos sitios. Y esto es lo que se considera metástasis. Si se tiene un tumor se habla de cáncer, si se tiene más de un tumor en zonas distintas ya se habla de metástasis. Otra de las características precisamente que tienen es la de segregar factores de crecimiento. Gracias a estos factores de crecimiento, tanto esas células tumorales o cancerígenas crecen, como transforman células de los nuevos tejidos que están invadiendo en células tumorales cancerígenas. Porque además de querer dividirse y reproducirse, los tumores quieren que el resto de las células del organismo también lo hagan, con lo cual van creciendo. Si os dais cuenta entonces, como cada vez hay más células y es un número anormalmente alto de células, se va a necesitar una nutrición o un aporte nutricional superior. Entonces, además, este batiburrillo de funciones y de características especiales tienen la capacidad de promover la vascularización, es decir, provocar que haya mayor irrigación en la zona en la que están invadiendo, ¿no? La zona invadida, de manera que se van generando vasos sanguíneos nuevos que no estaban ahí. De hecho, algunas técnicas de diagnóstico se basan precisamente en el estudio de los cambios de irrigación de una zona. Se hace pues, un escáner y se estudia X, ¿no? La irrigación. Y 2 meses más tarde, bueno, normalmente son 3 meses, se estudia la irrigación de esa zona. Si la irrigación es ahora el doble o triple o ha variado mucho, ha variado sustancialmente, pues es bastante probable que esté habiendo un proceso de algún tipo de alteración cancerígena o algo por el estilo. Y por último, bueno, os dais cuenta que la mayor característica de las células tumorales va a ser precisamente esa inmortalidad, ¿no? Esa capacidad que tienen de recuperar la actividad telomerasa, de no perder los telómeros y de no hacer que no se acorten los telómeros y no entrar en apoptosis, no perder su ADN, simplemente dedicarse a reproducirse. A colación precisamente de todo esto, tenemos que hablar de los antioncogenes. Los antioncogenes van a ser unos genes que codifican para lo que se llaman los factores de necrosis tumoral o TNFs, que son unas proteínas que tienen la capacidad de destruir específicamente las células cancerígenas. Lo que hacen es inhibir la migración de células cancerígenas y además matar a la célula cuando se descontrola su crecimiento. Lo que ocurre es que los carcinógenos empiezan a mutar estos antioncogenes y los antioncogenes acumulan mutaciones y acaban siendo inhibidos, ¿no? No pueden dar proteínas funcionales cuando son traducidos. Entonces, se inhibe su actividad y de esta manera el tumor se puede desarrollar, porque no hay nada que lo mate. Unidas las mutaciones de los protoncogenes a las de los antioncogenes, al final la célula, digamos que se descontrola y empieza a crecer y crecer y crecer y a cambiar. Y esto es básicamente lo que daría el proceso de carcinogénesis. Por esto hay que tener mucho cuidado con todos los factores carcinogénicos de riesgo a los que nos exponemos diariamente. Lo siguiente que vamos a dar entonces es ya la parte de genética de poblaciones, ¿vale? La genética de poblaciones va a ser una rama que mediante la aplicación de ecuaciones matemáticas y estadísticas va a estudiar lo que es la variación o la distribución de las frecuencias alélicas en una población, para así poder acabar explicando los fenómenos evolutivos, haciendo, digamos, esos árboles evolutivos y explicando cómo unas especies dan lugar a otras. Una población no va a ser más que un conjunto de individuos de la misma especie que se van a ir cruzando entre sí y sobre los que va a actuar la evolución. Llamaremos población en equilibrio a aquellas poblaciones cuyas frecuencias génicas y genotípicas se mantengan casi constantes a lo largo de las generaciones. Es decir, que las frecuencias que tengan los padres sean
prácticamente las frecuencias que van a tener los hijos. Pero no quiere decir que de 2 padres salgan exactamente 2 hijos iguales. Quiere decir que por los cruzamientos, al final, por azar de los cruzamientos entre los padres de toda la generación, los hijos, todos los hijos, o sea, toda la siguiente generación va a acabar reproduciendo esas frecuencias, digamos, ¿vale? Entonces, esto es precisamente porque las poblaciones de equilibrio tienen unas características muy concretas, que es que están formadas por organismos diploides, tienen reproducción sexual. Esto es un poco lógico porque si fuera asexual, realmente lo que estaríamos es generando clones y los clones lógicamente van a reproducir las frecuencias génicas de sus predecesores, ¿no? Pero no es lo que queremos realmente evolucionar. Los clones no evolucionan más que por mutaciones y tal. Bueno, no es lo que queremos estudiar en este caso, ¿vale? Además, una característica especial de las poblaciones en equilibrio, lo cual no cumple el ser humano, es que las generaciones no se deben de solapar ni cruzar entre sí. Esto quiere decir que las generaciones de los descendientes no deben cruzarse con las generaciones de los parentales. En el ser humano digo que no se cumple porque, bueno, si fuese posible, cosa que realmente no es actualmente, establecer una línea generacional, o sea, el poner todas las personas de dónde proceden en su línea generacional y saber a qué generación pertenecen, nos daríamos cuenta que personas que están en la generación 2 se están pasando por personas de la generación 1. Es decir, yo tengo una pareja y mi pareja podría pertenecer realmente a otra generación, lo cual no quiere decir que tengamos edades diferentes, no quiere decir que yo me esté cruzando con una persona que tiene 40 años más que yo. No, quiere decir simplemente que su línea generacional, sus descendientes pueden haber ido teniendo hijos cada vez más tarde, y entonces se ha comido un número de generaciones de manera que no pertenezcamos a la misma generación si contásemos desde el inicio de la especie. Perteneceríamos a generaciones distintas. Bueno, eso es la razón por la que el ser humano no es una población en equilibrio, por así decirlo. Sí es verdad que se considera población en equilibrio y se estudia como población en equilibrio muchas veces, pero esa posibilidad de cruzar generaciones es lo que hace que realmente no lo sea. Bueno, es, digamos, una generalización. Además, en las poblaciones en equilibrio siempre debemos estudiar genes autosómicos, que no presenten diferencias entre sexos, es decir, que no tengan influencia por el sexo, que no haya diferencias, de manera que, bueno, si os dais cuenta realmente si un gen estuviese influido por el sexo o ligado al sexo, realmente lo que estaríamos estudiando no es ese reparto de los genes en la población, sino el reparto más bien de los sexos. Con lo cual, no estaríamos estudiando lo que realmente pretendemos en esta genética de poblaciones, de las poblaciones en equilibrio. Las poblaciones en equilibrio no deben estar sometidas a flujos migratorios, no debemos perder de alguna manera individuos por azar, no debemos eliminar esos alelos de los individuos, debemos tener siempre los individuos disponibles para cruzarse entre sí. Y además, la población tiene que tener un tamaño suficiente como para que todos los cruces sean posibles. De manera que, bueno, si por ejemplo no fuese suficientemente grande y no todos los cruces fuesen posibles, estaríamos seleccionando de alguna manera, aunque fuera indirecta, unos caracteres respecto a otros. Y eso haría que en la siguiente generación no hubiese una replicación de las frecuencias genotípicas y fenotípicas que tenían los padres. Habría una selección positiva hacia unos caracteres y negativa hacia otros. Esto quiere decir que la población tiene que ser panmítica, tiene que tener un tamaño prácticamente, se denomina infinito, aunque obviamente no es infinito, ¿vale? Hay un número finito de personas, por ejemplo, pero se denomina casi infinito, ¿vale? Este número hay que darse cuenta que va a ser distinto según la especie. Hay especies que van a ser poblaciones pequeñas con 30 individuos, ¿no? Y hay especies que con 5.000 pues, siguen siendo pequeñas. El tamaño que define que una población sea suficientemente grande va a depender mucho de las características de esa especie. Y todo esto de las poblaciones en equilibrio, entonces, lo vamos a estudiar mediante las ecuaciones de Hardy-Bender, que son lo que nos van a permitir establecer las frecuencias alélicas, frecuencias poblacionales, ¿vale? Una frecuencia génica o frecuencia alélica va a ser la proporción en la que se va a encontrar un alelo en la población con respecto al total de alelos que tenga ese carácter. De manera que, bueno, imaginemos, por simplificar, vamos a suponer un carácter, ¿vale? Que va a ser el del color, que está afectando a estos escarabajos.
que va a ser dominante por un lado y recesivo por el otro, o sea, va a ser bialélico, ¿no? El alelo dominante va a ser el marrón y el recesivo va a ser el que codifique para el alelo verde. Bueno, pues la manera de estudiar esto por las ecuaciones de Handy-Berber es establecer que la proporción del alelo dominante, del alelo que codifica marrón, va a ser la letra P y la del alelo recesivo va a ser la letra Q. De manera que, como si os dais cuenta, como el gen o el carácter es bialélico, la suma de la representación o de las proporciones de esos alelos en la población tiene que ser el total de alelos que hay en la población. Y como estamos hablando de proporción, es decir, de ratios, no de porcentajes, el número máximo va a ser 1. Las proporciones siempre van de 0 a 1. ¿Vale? Entonces, la suma de las proporciones de los dos alelos tiene que dar 1. Si fuese trialélico, tendría que ser la suma de P más Q más, por ejemplo, R, vamos a llamarlo al tercer alelo, pues sería 1. Entonces, tenéis que daros cuenta que P y Q no representan a los genotipos, no representan el homocigoto y los homocigotos y el heterocigoto, representan al alelo, de manera que los alelos podría ser, por ejemplo, que estuviesen siempre en heterocigosis. Imaginaos una población que siempre apareciesen individuos en heterocigosis. Bueno, seguiríamos teniendo dos alelos y seguiríamos teniendo P y Q. Simplemente tendríamos un tipo de genotipo, ¿vale? Una cuestión rara, una cosa muy rara me refiero, pero bueno. Entonces, como os digo, normalmente, por consenso, se emplea la P para el alelo dominante y la Q para el recesivo. Pero bueno, os dais cuenta entonces que en los genes codominantes o donde los alelos sean codominantes, también tendremos que usar P y Q, porque si los dos lo llamamos P, no nos vamos a enterar, no vamos a diferenciarlos. Entonces, cada letra es un alelo, ¿vale? Pero por consenso, normalmente, la P es para el dominante y la Q para el recesivo, que no es necesario, no siempre ocurre así. Por otro lado, entonces, vamos a tener las frecuencias genotípicas, que estas sí que van a ser las proporciones en las que vamos a observar los genotipos en la población. Es decir, la proporción en la que vamos a encontrar cada uno de los homocigotos y el heterocigoto. Y la manera de hallarlo va a ser a través de la tabla de Punnett. Esta tabla de Punnett va a ser parecida a las que hacíamos para calcular los genotipos. Simplemente, en este caso, vamos a poner las proporciones. Para que entendáis cómo se hace, cálculo de la proporción de un genotipo se debe a la probabilidad de que el primer alelo sea de un tipo por la probabilidad de que el segundo alelo sea de otro tipo. Entonces, ¿por qué no es por 2? Bueno, por ejemplo, ¿por qué un homocigoto no es la proporción por 2? Porque no está ocurriendo dos veces, sino que está ocurriendo en dos ocasiones, lo cual no es lo mismo. Imaginemos que P es 0,6, es decir, la probabilidad del alelo que codifica marrón en la población es 0,6. El 60% de todos los alelos que hay en toda la población, son el alelo marrón. Y entonces el 40% de todos los alelos que tenemos en esa población serán el alelo verde, que va a ser Q. Q es igual a 0,4. Para calcular cómo se reparten los genotipos, las proporciones genotípicas, tendremos que ver para el homocigoto dominante la probabilidad de que el primer alelo sea dominante, es decir, 0,6, por la probabilidad de que el segundo alelo también lo sea, es decir, 0,6, porque eso en realidad lo que nos está diciendo es la probabilidad de que el padre de un gameto de color marrón y la madre de un gameto de color marrón. Y eso es la probabilidad real que viene de la representación de ese alelo dentro de la población. De ahí proceden esas probabilidades. Por eso se multiplican entre sí y no se multiplica por 2. Porque no estás teniendo el mismo gameto dos veces. No se está duplicando ese gameto. Estás teniendo dos gametos totalmente diferentes que han tenido la probabilidad de tener ese alelo. Tienen, pues si el alelo es 0,6, la probabilidad, pues tienen 0,6 de probabilidad de portar ese alelo. Por eso se multiplican entre sí. Entonces, en los homocigotos tendrá que ser, el homocigoto dominante será P cuadrado, porque es la probabilidad del alelo dominante por la probabilidad del alelo dominante, que viene a ser P por P, que es P cuadrado. Y en el alelo recesivo, lo mismo, pero con la Q. La probabilidad de que tengas el alelo recesivo por la probabilidad de que tengas el alelo recesivo, es decir, Q por Q, Q cuadrado. En el heterocigoto, entonces, ¿cómo será? Más de lo mismo. La probabilidad de que tengas el alelo dominante en uno de los gametos por la probabilidad de que tengas el alelo recesivo en el otro gameto, es decir, P por Q. Y eso te va a dar el genotipo. ¿Y por qué el 2 del P por Q? Porque, si recordáis, siempre
teníamos del cruce de 2 heterocigotos, teníamos un 50% de heterocigosis en la descendencia. Teníamos 4 posibilidades. La de que del padre viniese el gameto dominante y de la madre el recesivo, y la otra, la de que el padre del recesivo y la madre el dominante. En este caso, sí que tenemos dos cosas que ocurren iguales, que vienen a ser los padres, que se crucen un padre por una madre. Eso es igual. Simplemente cambian sus gametos. Por eso es 2 veces por esa proporción de heterocigosis y no solo P por Q. Con todo esto, entonces, lo que vamos a poder calcular son las frecuencias genotípicas de esta descendencia. Y una vez hecho, nos daremos cuenta de lo más interesante de todo de las poblaciones en equilibrio, que es que las frecuencias se van a repetir en los hijos. Pero es que además es interesante que las frecuencias se van a restablecer en la generación siguiente en caso de que haya una alteración de las frecuencias genotípicas de alguna de las generaciones, ¿vale? O sea, por ejemplo, como os digo, el ser humano no es una población en equilibrio al uso, pero la podemos considerar. Entonces, normalmente las frecuencias fenotípicas o de nuestros padres se reproducen en nosotros, en los hijos. En nuestros hijos, o sea, nosotros reproduciremos eso en nuestra descendencia. Pero es que nuestros abuelos también lo reprodujeron. Es decir, nuestros padres estaban reproduciendo las frecuencias genotípicas de nuestros abuelos. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el coronavirus está afectando más a la población mayor que a la población más joven. Entonces, hay una alteración de las frecuencias. Si ahora mismo intentásemos estudiar la frecuencia alélica en la población de más de 70 años, probablemente tendríamos unas frecuencias alteradas, no tendríamos las frecuencias reales de lo que es la población humana, ¿no? de cómo se reparten los alelos en nuestra población. Tendríamos una alteración debida precisamente a ese coronavirus, a que ha afectado y han muerto muchos mayores, que no habrían muerto de no haber coronavirus, habrían muerto de viejos, ¿no? Pues, y eso se sabe que la muerte por equilibra las proporciones. Sin embargo, esto es una alteración externa, extraña, que ha modificado las frecuencias. Pues a pesar de eso, las frecuencias, si las estudiásemos en sus hijos, es decir, en nuestros padres y en nosotros y en nuestros hijos, veríamos que las frecuencias se restablecen en la generación siguiente, es decir, se mantienen, vuelven a repetir los mismos números, de manera que podemos estudiarlas en las generaciones siguientes. Y es lo interesante, que aunque te quedes sin una generación, puedes continuar estudiando esa población, el cómo se reproduce y cómo evoluciona realmente a partir de las siguientes generaciones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si ahora se declarase una guerra. Si se declarase una guerra en este momento, la gente que iría a luchar sería la gente joven. Entonces moriría mucha gente joven. Probablemente eso modificaría las proporciones alélicas y gaméticas. Sin embargo, la siguiente generación, la generación que se forme a partir de los supervivientes de esa guerra, van a devolver las frecuencias genotípicas originales de la población, a pesar de lo que os digo, de que haya una guerra y que se cargue la generación de los individuos que tengan que ir. La siguiente generación va a volver a establecer. Y eso es todo lo interesante precisamente de todo esto de las poblaciones de equilibrio. Sin embargo, a pesar de que la ley de Hardy-Member es un modelo teórico muy chulo que permite estudiar las poblaciones estáticas, realmente no reproduce lo que ocurre en la naturaleza. Es decir, es algo que estudia a la población en un momento prácticamente estático, no algo que se reproduce, pero todas las especies evolucionan. Entonces, en el fondo, al final, van cambiando sus proporciones fenotípicas. Entonces, si tú coges toda la evolución de una especie a lo largo del tiempo, de miles de años, no puedes aplicar las leyes de Hardy-Member. Las leyes de Hardy-Member se podrían aplicar a periodos generacionales cortos, no sé, 5, 6, 7, 10 generaciones, 20, 50, dependiendo de la especie, de nuevo. O sea, hay especies que evolucionan mucho más rápido que otras. Nosotros, por ejemplo, tenemos una evolución mucho más lenta que la mayor parte de los insectos, ¿no? Que como tienen muchos más hijos, más descendientes, pues pueden evolucionar mucho más rápido. Y además, nosotros hemos ido eliminando esa selección o esa selección natural, pues a base de crear medicamentos que hacen que ciertas enfermedades las vayamos cronificando y las alarguemos. Sin embargo, igualmente pues se habría fallecido muy pronto de esas enfermedades, o por ejemplo con las vacunas, ¿no? Antiguamente los niños de sarampión podían morir muy fácilmente
posiblemente, o de difteria o cosas así, y ahora hay vacunas. Eso hace que esa gente no esté bajo la selección. Estamos eliminando esos procesos, con lo cual la evolución del ser humano es más lenta. Sin embargo, la de los insectos suele ser muy elevada porque están sometidos a grandes presiones ambientales. Entonces, realmente, en la naturaleza, las frecuencias genotípicas que presentan las leyes que calculan las ecuaciones de Hardy-Menber presentan desviaciones, no son esos cálculos que nosotros hacemos. Y esto se debe precisamente al proceso de evolución. La evolución no es más que un cambio genético que se produce a lo largo de los años. Y lo interesante de la evolución es que está vinculado a la población, no al individuo. Es decir, no se basa en alterar el genotipo del individuo, sino en alterar las frecuencias genotípicas de la descendencia siguiente, de manera que no reproduzca fielmente las frecuencias de los parentales. Es decir, una evolución no es que un individuo tenga una mutación y ya está. Una evolución es que un individuo tenga una mutación, que esa mutación sea heredable, es estrictamente necesario que pueda transmitirla a su descendencia, que esa mutación se transmita a la descendencia y empiece a ganar representatividad. Porque si esa mutación no es interesante, se va a eliminar al final. O sea, ese individuo va a acabar muriendo y no va a pasarlo a la descendencia. Pero si es interesante, la va a transmitir a la descendencia, eso va a acabar modificando, va a acabar ganando representatividad, va a modificar las frecuencias genotípicas de sus parentales y va a acabar habiendo una evolución de la especie. Además, tenéis que daros cuenta que este proceso evolutivo, que puede tener una velocidad variable, ¿vale? Es algo irreversible. Es decir, una vez que una población evoluciona hacia una línea porque, por ejemplo, haya sido interesante en un momento, por mucho que luego condiciones ambientales vuelvan a cambiar, es decir, vuelvan a ser las primeras, esa población no puede retroceder en la evolución. Sí puede continuar evolucionando y perder un rasgo que ganó. Pudo haber ganado una capacidad para hacer cierta cosa y pues dejarla vestigial, ¿vale? Convertirla en una capacidad vestigial, en un órgano vestigial o lo que sea, pero no puede volver a ser exactamente el individuo que era o el tipo de especie que era antes. Las mutaciones que ha acumulado las tiene ya. En el ADN van a quedar rastros de esa evolución. No puede volver al ADN original. Sí puede continuar acumulando mutaciones que por azar pueden volver a ser en el mismo sitio, ¿vale? Pero es muy poco probable que eso ocurra. Puede continuar acumulando mutaciones y continuar evolucionando y adaptarse a la nueva situación, que puede ser la situación original, ¿vale? Pero no puede involucionar. Eso es imposible. La evolución es irreversible por completo. Y además la evolución puede ocurrir de manera ramificada, es decir, no es lineal. De una especie no se forma otra necesariamente. De una especie se pueden formar 2, 3, 20, dependiendo. Incluso se pueden formar 3 especies nuevas y continuar existiendo la especie ancestral, la que les dio lugar. Simplemente que pues hay una especie concreta que es la ancestral, ¿no? De la cual salen 10 individuos para un sitio, 10 individuos para el otro, 10 individuos para el otro, y esos 10 individuos de cada sitio dan 3 especies distintas, pero la especie de la que salieron continúa tranquilamente viviendo igualita que estaba. Entonces, habría 4 especies distintas que han salido de una de ellas. Por eso es ramificada, no es algo lineal que podamos seguir tal cual cronológicamente. Tenemos que abrir la mente cuando estamos estudiando los procesos evolutivos. Por último, bueno, lógicamente os dais cuenta que lo más importante para que haya un proceso evolutivo es que las mutaciones sean heredables. Si no son heredables, lo que estamos hablando es una mutación individual. Eso es más bien lo que vimos en la parte de mutaciones de hace un par de clases, ¿vale? Pero las mutaciones tienen que ser heredables para poder contribuir al proceso evolutivo. Digamos que los factores que van a promover esa evolución entonces van a ser las mutaciones, la deriva genética, la migración y la selección natural. Las mutaciones van a ser la principal fuente de variabilidad genética. Como os digo, van a ser las que van a provocar esos cambios en el material genético. Si estas mutaciones, estos cambios genéticos son heredables, entonces sí habrá un proceso evolutivo, si no, no. Pero hay que darse cuenta que las mutaciones son aleatorias y son preadaptativas, es decir, ocurren como consecuencia de errores en la replicación del ADN y luego tienen un efecto fenotípico, pero no al revés. Por mucho que un individuo quiera desarrollar X cosa porque le resulte más ventajoso, ya puede estar rezándole a Dios y su madre y a quien quiera, que no va a mutar para conseguirlo. Por azar, por casualidad, un individuo concreto sufre una mutación que hace que sea ventajoso para eso, pero no al revés.
Es decir, son preadaptativas. Primero ocurre la mutación y luego se ve el efecto, y no al revés. Por eso la mayor parte de las mutaciones no producen ninguna ventaja y suelen producir desventajas, precisamente porque al ser aleatorias pueden ocurrir en medio de un gen que estaba funcionando perfectamente y ese gen deja de funcionar y entonces el individuo pues ya no es capaz de sintetizar X nutriente que le era esencial para vivir, y como no hay otros nutrientes concretos que necesite, pues el individuo se acaba muriendo. Entonces, la mayor parte de las mutaciones son desfavorables. Sin embargo, por casualidad surge una que es favorable, ¿vale?, que es ventajosa, va a hacer que ese individuo gane representatividad, gane capacidad de reproducirse, va a ganar lo que se llama la fitness, y va a ser ventajoso respecto a sus congéneres. Entonces, se va a poder reproducir mucho más. O por lo menos va a poder pasar esa mutación a su descendencia. Y que la mutación vaya ganando representatividad, vaya apareciendo cada vez más descendientes, ¿no? O sea, es decir, yo la tengo, la paso a mis hijos la pasan a sus hijos a sus hijos, y va aumentando la representatividad de esa población. Pensad en un escarabajo, en unos escarabajos que sean verdes, normales, que estén viviendo en un árbol, ¿no? Sobre el tronco de un árbol. Entonces, por casualidad, por fenómenos del azar, de las mutaciones y tal, surge una mutación que hace que uno de estos escarabajos nazca marrón. Entonces, este escarabajo se va a poder mimetizar con el tronco del árbol. Entonces, los pájaros no lo van a poder ver cuando van a cazar, cuando van a comerse los escarabajos. Entonces, va a lograr sobrevivir, mientras que los verdes, pues, son presa más fácil de los pájaros y los van a ir retirando, ¿no? Lo que pasa es que esta población ya estaba establecida, o sea, que los escarabajos fueran verdes y se los comiesen los pájaros no quiere decir que se estuviesen extinguiendo, quiere decir simplemente que los escarabajos pues eran verdes y estaban ahí y bueno, que hay pájaros que los cazaban, pero ellos conseguían reproducirse igualmente. Sin embargo, los marrones no los ven los pájaros, entonces tienen mayor capacidad de reproducirse porque nunca los cazan. Los pájaros tienen más tiempo, entonces digamos que desarrollan toda su vida, no son finalmente comidos por los pájaros. Los verdes, sin embargo, cuando alcanzan cierto tamaño, pues se han reproducido una o dos veces o tres veces. Al alcanzar cierto tamaño, el pájaro ya lo ve y fuera, ¿vale? Pero le ha dado tiempo a reproducirse y a continuar con la especie. El marrón no. El marrón, sin embargo, desarrolla toda su vida hasta que se muere de viejito, con lo cual se habrá reproducido pues 10 o 12 veces. De manera que, si os dais cuenta, ese escarabajo marrón está pasando la descendencia a ese alelo marrón. Y el alelo marrón va a ir ganando representatividad. Y al final lo que vamos a poder tener será probablemente pues, una nueva especie o, bueno, si se acumulan suficientes cambios, una nueva especie en la que los escarabajos van a ser marrones y van a tener esa ventaja respecto a los verdes. Esto es un poquito lo que causa las mutaciones. Por otro lado, vamos a tener la deriva genética. La deriva genética es la fluctuación aleatoria que va a haber de las frecuencias debidas a las probabilidades de cruce. Sobre todo, como os digo, esto va a afectar a las poblaciones pequeñas, porque en las poblaciones grandes debería haber la probabilidad de que todos los cruces se crucen entre sí, entonces al final acaban paliando unos con otros. Pero si la población es pequeñita y las generaciones son pequeñitas, y pequeñitas pueden ser, dependiendo del tipo de población y de cómo se gestionen, ¿vale? Por ejemplo, el escarabajo pequeño sería tener 4 escarabajos. En cuanto tengas 10 escarabajos ya con lo que se reproducen es tremendo. Sin embargo, en humanos, una población pequeña, pues, yo qué sé, un pueblo de 5.000 habitantes ya es muy pequeño, ¿sabes? Va a haber una gran endogamia probablemente y no probabilidad de que se represente todo y de que se vayan perdiendo alelos y cosas, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que los que se considera una población pequeña va a depender mucho de qué generación o de qué especie estamos hablando. Pero como os digo, entonces afectará más a las poblaciones pequeñas y lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio entre generaciones debido a, por ejemplo, las combinaciones genéticas que van a tener los gametos entre sí debido a los sobrecruzamientos de la profase 1 de la meiosis o también debido a cómo se migran los cromosomas. Os decía que los cromosomas en las metafases las migraciones eran aleatorias porque era como se colocaban los cinetocoros, que se colocaban de maneras distintas en la placa metafásica. Entonces eso hacía que los cromosomas migrasen de una forma u otra. Bueno, pues eso también va a dar lugar a unos individuos u otros. Y por azar puede ocurrir lo que ocurre aquí, que una generación tuviese el 75% de color verde o del alelo verde y el 25% del alelo marrón,
Y en la siguiente generación, el alelo verde baje al 71 y el marrón gane representatividad, va ganando. ¿Por qué? Porque simplemente no se han cumplido ciertas cosas, ¿vale? Por ejemplo, estos heterocigotos. Aquí, en vez de heredar el 50%, o sea, tener 50% de escarabajos verdes y 50% de escarabajos marrones, lo que hizo fue transferir más veces el alelo marrón. Entonces, hubo más descendientes marrones que verdes. Entonces, el marrón acaba estando representado, súper representado. La teoría nos dice que de esto saldrían 50% de hijos marrones y 50% de hijos verdes, pero lo que ocurre luego por azar puede ser totalmente diferente. Puede haber más marrones que verdes y puede que incluso fuesen todos marrones o fuesen todos verdes, ¿vale? Por cuestiones del azar. Y aquí, que son heterocigotos, no tendría por qué respetar la del 25, 25, 50, o sea, 50, ¿sabes? El 50 de aquí, 25 y 25. Podrían haber salido todos marrones, podrían haber salido todos verdes, por casualidad. Era lo que os comentaba también cuando os estaba dando lo de la influencia del sexo, ¿no? A tener 3 hijos, bueno, podemos decir que era P por nariz. Precisamente la deriva se va a deber a eso, ¿no? A que los gametos que se van a juntar al final van a llevar distintos cromosomas en función de cómo se hayan separado los cromosomas en las placas metafásicas. Pero es que además también va a haber un fenómeno de azar en la fusión de los gametos, porque al final el que se va a reproducir va a ser el espermatozoide que llega al óvulo y en ese proceso va a haber una cantidad de factores que van a interferir muy grande. Como por ejemplo, cómo se encuentra el útero en ese momento. Porque hay unos espermatozoides que son más grandes y otros más pequeños. Entonces a unos les va a ser más fácil atravesar en un momento del ciclo y a otros en otro momento. El dónde se encuentra el óvulo, si está más lejos o más cerca, porque unos son más rápidos que otros, por azar también. El cómo llegan al óvulo y cómo lo encuentren, cómo se hayan colocado las células que hay alrededor del óvulo, que hay unas células protectoras, entonces algunas van a morir. Dónde se encuentren dentro de lo que es todo el esperma, los espermatozoides, porque las paredes de la vagina son ácidas, entonces los espermatozoides que estén en los lados van a morir probablemente, porque lo que va a hacer es proteger el total, ¿vale? Pero si están muy hacia las afueras, van a interferir con esa parte ácida y van a morir. Entonces, aunque fuese un espermatozoide súper bueno, pues por estar en el lateral va a morir. Y el hecho de donde se coloquen va a ser un efecto mecánico por azar, ¿sabes? Durante la eyaculación. También el hecho de cuando lleguen, a veces no es el primero el que fecunda, ¿vale? No es el más rápido, porque uno llega e intenta fecundar, pero no consigue encontrar la zona del óvulo donde hay que fecundar. No todo el óvulo es fecundable, hay una zona por la que se mete el pronúcleo espermático. Entonces, puede ser el más rápido, pero no haberlo logrado. Sin embargo, viene otro detrás que era un poquito más lento y consigue encontrar eso, o sea, uno más atinado y encuentra y fecunda. Entonces, toda esa variabilidad que se produce en el proceso de fecundación también va a contribuir precisamente a esta deriva genética, al hecho de que las poblaciones no se reproduzcan, no sean exactamente iguales, y al hecho de que en las poblaciones naturales reales, o sea, no en las que están en equilibrio, aunque en la naturaleza hay poblaciones en equilibrio, como se decía, pero el hecho de que al final los individuos no van a reproducir a sus padres exactamente, debido a estas derivas. Pero también va a haber una deriva que se puede deber a un efecto externo, por ejemplo, como estamos viendo aquí, ¿no? Estos escarabajos, imaginaos, tenemos una población en la que teníamos un 50-50, 50 de verdes, 50 de marrones en una generación, ¿vale? Olvidaos de los alelos, me refiero. Y viene un efecto externo, que viene a ser, en este caso, el pie este, por azar se carga más individuos verdes que marrones. Aquí marrón no se cargó ninguno y se carga a los verdes. Entonces, los verdes no tienen tanta capacidad de reproducirse porque no hay tantos, están infrarrepresentados, quedan disminuida su representación. Con lo cual, en la siguiente generación, cuando ellos se reproduzcan, va a haber más escarabajos marrones que escarabajos verdes. Y esto es precisamente por eso, porque has retirado por azar individuos. Y que sea por azar no quiere decir que sea homogéneo, quiere decir que por azar te puede también tocar que haya mayor retirada de unos individuos que de otros. Entonces, si os dais cuenta, mientras que las mutaciones están aumentando la variabilidad, la deriva está retirando variabilidad, porque está eliminando ciertos individuos de alguna manera. Por otro lado, vamos a tener lo que se llaman los efectos de migración. La migración no va a ser más que el cambio de las frecuencias debido a un flujo de individuos. Es decir, por azar, pues aquí imaginaos, 2 individuos están
pues, por ejemplo, en un pueblo, ¿no? Viven en un pueblo y por azar 2 personas se van y crean su propia colonia. O, bueno, pues en un enjambre de abejas se crean varias reinas y por azar se va una de ellas, es la que consigue irse y formar otro nido. Bueno, pues la población que se forme a partir de esos individuos que migraron va a llevar los genes de esos individuos, pero esos individuos no son capaces de llevar todos los alelos que había en la población. En este caso, como veis, llevamos verdes y naranjas, pero no hemos sido capaces de llevar rojos, de llevar azules, oscuro, azul claro, el amarillo. Todos estos se han perdido en esta nueva población. Creamos nuevas poblaciones a partir de los individuos que consiguieron migrar y establecerse. Pero también es cierto que podrían estar representados todos, ¿eh? O sea, imaginaos, aquí vemos que hay mucho azul oscuro, pero si se fuesen exactamente uno de cada color, uno verde, uno naranja, uno azul oscuro, uno rojo y uno amarillo, probablemente aquí lo que tendríamos es una población un poquito más homogénea dentro de lo que cabe, ¿vale? La migración no tienen que ser 2, tienen que ser un grupito que se separa y ese grupo que es por azar. Pero, como os digo, aquí hay mayor representación de los azules. Si aquí se van uno de cada, pues probablemente la población final será equitativa en cuanto a la representación de cada uno de los colores. Y por último, entonces, lo que vamos a tener es la selección natural. La selección natural va a ocurrir siempre que haya una variación fenotípica entre los individuos, porque lo que hace la selección natural es seleccionar un carácter que resulta ventajoso. Las mutaciones salían por azar, eran preconcepcionadas. Entonces, vamos a basarnos en el caso más típico que se estudia, que son las jirafas. En su origen tenían el cuello pequeño, eran como las gacelas, como las cebras o tal, tenían un cuello pequeñito, no tenían ese pedazo de cuello que tienen ahora. Los árboles, las hojas más bajas se empezaban a agotar. Entonces, no es que ellas empezasen a estirar el cuello y entonces lo desarrollasen, no, es que de repente, por casualidades, surgieron individuos que con una mutación tenían el cuello más alto, un poquito más alto, ¿vale? Un poquito, como veis aquí, en varias fases. Esto ha sido un proceso muy paulatino que ha ido ocurriendo a base de acumulación de mutaciones interesantes, ¿vale? Entonces, ocurrió que unos individuos aparecieron y tenían el cuello más alto, o sea, más largo. Entonces, esos individuos podían comer y como podían comer, seguían vivos y entonces se reproducían, mientras que los que tenían el cuello cortito no llegaban a comer a las hojas de los árboles y acababan falleciendo. Acababan muriendo pues porque no tenían comida o, bueno, o estaban débiles como para reproducirse porque tenían que comer de la hierba, la hierba o lo que hubiese, la hierba seca del suelo o de las hojas que se hubiesen caído o que se caían por tomar los otros, ¿vale? Pero realmente los que estaban fuertes eran los que tenían el cuello un poquito más largo y eso se podían reproducir. ¿Qué pasa? Que las hojas se volvieron a acabar, entonces volvería a surgir por un fenómeno aleatorio individuos que tenían el cuello todavía un poquito más alto, de manera que esas son las que pudieron sobrevivir y volvió a ocurrir lo mismo. Entonces, eso siguió ocurriendo hasta que las jirafas se encuentran en lo que son ahora, en cuellos enormes, súper largos, que les permiten comer las hojas altas de los árboles. Entonces, eso ha sido un fenómeno de selección natural, un proceso que ha ido seleccionando por simplemente fitness, que se dice, por capacidad de supervivencia o capacidad reproductiva, los individuos que estaban mejor adaptados. Entonces, si os dais cuenta, realmente, para que la selección natural pueda actuar, esta variación, estas mutaciones tienen que ser heredables, que es lo que os decía, el proceso de evolución solo puede ocurrir si las mutaciones son heredables, y es por eso. Por mucho que nazca un individuo con el cuello alto y que pueda comer de los árboles, si se reproduce y sus hijos tienen el cuello corto, todos, la capacidad que tiene ese individuo para sobrevivir y reproducirse más se pierde por completo. Entonces, no hay una evolución. Y eso es básicamente. Además, bueno, tenéis que daros cuenta que va a ser un proceso acumulativo, que es lo que os he dicho. O sea, el hecho de que una mutación sea favorable no quiere decir que luego venga otra mutación que también sea favorable, se vaya acumulando y vayan dando, o sea, pero que esas mutaciones van ocurriendo por azar, ¿vale? O sea, entonces por azar aparece otra mutación que es interesante y genera una nueva especie. Pero recordad siempre que las mutaciones son aleatorias, con lo cual, sí es verdad que van a ocurrir mutaciones que van a ser interesantes, pero probablemente ocurrirán 150.000 mutaciones más antes que no van a ser interesantes, ¿vale? Que van a ser todo lo contrario, van a dar patologías o van a dar problemas a los individuos. Entonces, es un fenómeno muy aleatorio. Pruebas de la evolución las tenemos en esto que ya os había comentado cuando dimos la parte de citología, que os hablaba de los flagelos de las bacterias, ¿vale?
que era lo de los órganos homólogos, los órganos análogos. Yo os decía que, bueno, que había una similitud ahí entre el flagelo procariota y el flagelo de las arqueas, porque realmente no habían surgido de la misma manera, que eran análogos entre sí, ¿no? Bueno, pues aquí lo vamos a ver más en profundidad. Vamos a llamar órganos homólogos, son aquellos órganos que van a tener la misma estructura interna o el mismo origen embrionario, la misma composición, pero que van a desempeñar funciones diferentes, porque adaptativamente pues, se han ido usando para distintas cosas. Entonces, la presencia de órganos homólogos va a permitir estudiar el hecho de que las especies tengan un ancestro común. Quiere decir que vienen de un mismo sitio. De manera que, por ejemplo, un ejemplo muy común, muy estudiado, es el de todos los huesos que dan el brazo de los humanos son los mismos huesos y tienen el mismo origen que los que dan el ala de las aves. Pero es que también son los mismos que los que dan las aletas de los delfines. Entonces, si os dais cuenta, si son los mismos huesos de la misma forma y con el mismo origen embrionario, lo más probable es que hayan venido de una especie común, de un ancestro común, que dio lugar a las tres especies, a las tres, bueno, aves, estoy diciendo aves en general, pero bueno, se hacen una ave concreta, ¿vale? Que dio lugar a estas especies. Hubo algo en común que tenía estos huesos que probablemente no será de ninguna de estas tres maneras. Serán huesos que tengan otra forma, o sea, que estuviesen de otra manera, porque si veis aquí, pues el metacarpo pues es un poquito diferente o está distinto colocado que aquí o distinto colocado que en el humano, el húmero es más largo en unos que en otros, ¿vale? Bueno, pues probablemente igual sea un intermedio, o sea, el ancestro común tuviese los huesos en intermedio a estos tres ejemplos que os digo aquí. Pero a partir de ello se desarrollaron esas extremidades y cada especie lo fue usando para lo que le fue siendo más interesante. De manera que los humanos lo usamos para coger cosas, las aves para volar y los delfines para nadar. O sea, cosas completamente distintas. Estos son órganos homólogos y permiten estudiar eso, la evidencia de la evolución. Pero por el otro lado vamos a tener los órganos análogos. Los órganos análogos van a ser justo lo contrario. Tienen una estructura totalmente distinta, un origen embrionario totalmente distinto, pero tienen la misma función. Yo os había puesto precisamente el ejemplo del murciélago, ¿vale? Que el murciélago os decía que realmente no era el brazo completo como ocurría en las aves, sino que lo que desarrollan las alas de los murciélagos son los dedos de las manos que se estiran, de manera que cada uno de estos que veis aquí son dedos que se han estirado y han creado una membrana tegumentosa en medio que hace la función de ala, hace que el murciélago pueda volar, y es por eso. Sin embargo, en las libélulas eran unos vestigios que tenían que se deben realmente a los vasos sanguíneos que quedan como pegados entre sí y generan esas alas transparentes que tienen los insectos. Entonces, realmente, el origen embrionario es totalmente distinto, pero la función es la misma, o sea, tanto las libélulas como los murciélagos lo que hacen es volar. Entonces, son órganos que tienen la misma función, pero que no permiten establecer parentescos evolutivos. Y esto es muy importante porque gracias a esto podremos estudiar la evolución de las especies. Y por último vamos a tener los órganos vestigiales, que son órganos que van a haber perdido su función a lo largo del proceso evolutivo. Y estudiarlos sí que va a permitir determinar los cambios que han ido experimentando a lo largo de la evolución las especies. Por ejemplo, el kiwi o el cormorán de Galápagos tienen alas, pero no las pueden usar para volar, no pueden volar. Mientras que el kiwi tiene las alas, que son muy pequeñitas, ya son puros vestigios, ¿vale? Son puras cosas ahí que quedan como colgando, que casi no sirven para nada. El cormorán sí que tiene unas grandes alas. Otro ejemplo, por ejemplo, de pájaro que no puede volar es el avestruz. Tienen unas alas enormes que parece que sí que van a echar a volar en cualquier momento, sin embargo, no las usan para volar, no pueden volar. Son órganos ya vestigiales que no les sirven para nada, quedan ahí. Otro ejemplo de órganos vestigiales van a ser las muelas del juicio de los humanos. Las tenemos, pero realmente ya no las usamos, porque no podemos llevar la comida tan atrás. Es de cuando, o sea, nos quedan de cuando teníamos la posición a cuatro patas, de manera que la cabeza no estaba insertada de esta forma, sino de esta, o sea, como un perro. Entonces sí que podíamos meter la comida más atrás debido a la inserción del cuello, que cambiaba, en vez de estar tan hacia abajo, estaba desde la parte de atrás y permitía que la comida entrase de otra manera. Otro ejemplo, el apéndice. El apéndice ahora mismo, si te lo quitan no pasa nada, ¿vale? Y de hecho lo único que sirve es para dar disgustos muchas veces.
pues es un órgano vestigial. Y el que más gracia suele hacer y el que más se acuerda a la gente, que es la región cocígea, que es el final de la espalda, la región final de las vértebras. Hay personas que lo tienen un poquito más desarrollado y personas que lo tienen menos, ¿vale? Pero en algunas personas se nota como un bultito, pues ese bultito que queda es el remanente que queda de la cola que tenía nuestro antecesor, ¿vale? Nuestros antepasados tenían cola, y porque los genes siguen ahí, los genes de desarrollar cola los seguimos teniendo, lo que pasa es que no se expresan, no son necesarios, porque en el momento en el que nos pusimos de pie, la cola, en vez de ayudarnos a mantener la estabilidad, nos la impedía, de manera que los individuos que tenían la cola cada vez más pequeña eran más rápidos, podían sobrevivir, escapaban de sus predadores y además corrían más rápido a coger a sus propias presas para cazar. Entonces, el hecho de ir disminuyendo la cola se fue cogiendo como una ventaja y los genes se fueron dejando de expresar porque fuimos acumulando mutaciones que fueron impidiendo su expresión en el desarrollo de la cola. Pero eso no quiere decir que sí que haya un vestigio, ahí queda un vestigio. En el momento en el que no es desventajoso el tener cola, pues simplemente ahí se puede quedar. Es como el apéndice. El apéndice no hay nada que lo vaya a eliminar realmente porque no está bajo selección natural, no supone una pérdida de fitness o de capacidad reproductiva. Todo esto que os digo, que os explico, se estudia en el darwinismo y en el neodarwinismo. Son las teorías más evolutivas, más representativas y son las que realmente explican todo esto de la evolución. Como os digo, esto lo estudiaréis más adelante los que continúen, ¿vale? ¿Y a qué viene cuenta de todo esto? Bueno, es que se ocurre un efecto de especiación, es decir, que se crean nuevas especies. La especiación va a ser precisamente la responsable de la biodiversidad, de que se creen tantos organismos distintos y que al final el medio ambiente esté un poquito en equilibrio. Va a tener origen en todo lo que os acabo de contar, pero también tenéis que daros cuenta que la especiación puede tener origen en los aislamientos reproductivos, es decir, en barreras que se creen en el momento en el que se reproducen. No todo va a ser porque aparezca una mutación que es ventajosa, también puede ser porque los individuos no se puedan reproducir entre sí. De manera que vamos a tener dos tipos de barreras. Las barreras precigóticas, que van a ser los aislamientos que ocurran antes o durante la fecundación. Por ejemplo, haya una barrera que impida la cópula o haya una falta de interés sexual, o una barrera geográfica, es decir, que hay una montaña o un cráter que de repente pues, aparezca o que haya una inundación y que impida que los individuos puedan copular entre sí, ¿vale? Puedan reproducirse entre sí. Y por otro lado vamos a tener las barreras postigóticas, que lo que van a hacer es que los individuos no puedan contribuir a la siguiente generación. Bien porque, por ejemplo, imaginaos una especie de escarabajo, ¿no? Que está viviendo en el campo tan tranquilamente. Y de repente llega una industria, ¿no? Una gran fábrica y empieza a verter ahí pues residuos tóxicos. Entonces, lo que hacen es volver estériles a los individuos, que es a la descendencia. Entonces, esos individuos no pueden reproducirse, no pueden contribuir a la siguiente especie. Y puede que afecte a unos y puede que no afecte a otros. Entonces, algunos individuos van a dejar de contribuir a la especie, van a dejar de contribuir a las distintas generaciones y entonces la especie va a ir cambiando las frecuencias genotípicas y fenotípicas y va a acabar evolucionando de alguna manera. Y por último, esto que os pongo en la imagen es precisamente una especiación alopátrica o geográfica, ¿vale? Se denomina especiación alopátrica cuando las poblaciones lo que ocurre es que quedan aisladas, de manera que, bueno, aquí tendríamos una población original e imaginaros que, por ejemplo, cae un tronco, ¿no? Es un caso muy extremo, ¿vale? Pero imaginaros que cae un tronco o que hay una riada o algo así y unos escarabajos quedan a un lado del río y los otros quedan al otro lado del río, ¿no? Bueno, pues las dos poblaciones de escarabajos, las dos subpoblaciones de escarabajos, proceden de una población que era homogénea, ¿vale? Aunque aquí pensamos uno negro, si os dais cuenta, uno negro queda aquí y otro negro queda aquí, por lo cual no hay diferencias. No, al principio no hay diferencias entre las dos subespecies, entre los dos subgrupos, ¿vale? Que quedaron en las dos orillas. Sin embargo, con el paso del tiempo, se van a ir produciendo mutaciones aleatorias en algunos de esos individuos, que no se van a producir necesariamente en la otra población.
Y como estos individuos no van a poder reproducirse con los de la otra parte, los de la otra orilla, van a ir transmitiendo esas mutaciones solo a su descendencia, solo a los de esa parte de la orilla. Y al final, después de mucho tiempo, podemos llegar a tener dos poblaciones totalmente distintas que ya no se parezcan en nada, pero que han surgido de un antecesor común, que simplemente se vio separado por una riada. Y esto es lo que se denomina una especiación alopátrica, que es la que os pueden preguntar en la EVA. Y con esto ya sí terminaríamos toda la parte de genética de poblaciones que os toca, si no me equivoco. Y lo único que nos quedaría ya sería para el próximo día la parte de ingeniería genética.